Amén. Muy bien, en esta hora tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios y les voy a invitar a que abramos allí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de este hermoso libro profético del Antiguo Testamento, capítulo 36, versículo 26. El título de la meditación de esta tarde, que se va a ir adentrando poco a poco en la noche, es un cambio necesario o el cambio necesario. Y realmente este es el cambio fundamental que todos los creyentes tenemos que tener en nuestro corazón. Este es el cambio realmente que no puede quedar de lado en nuestra experiencia, en nuestra vida. Porque nosotros podemos aprender muchas cosas, podemos saber muchas cosas, podemos entender teóricamente muchas cosas. Pero si este cambio fundamental no se expresa en nuestra vida, si este cambio no logra anidar en nuestro corazón, entonces lamentablemente nada de lo que conozcamos, nada de lo que podamos, por así decirlo, entender con nuestro raciocinio vale la pena. Este es el cambio fundamental. Y voy a leer allí el versículo 26 que habíamos dicho. Dice: os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. En la Biblia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, la expresión corazón no se utiliza, digamos, para describir al músculo cardíaco, ¿no? No es que se está hablando del corazón que late y que permite que toda la sangre fluya por nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del lugar donde se asientan los pensamientos, las decisiones, donde todas nuestras impresiones luego se convierten en acciones. Por eso dice aquel texto tan famoso, tan conocido: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Cuando expresamos ciertas cosas, esas cosas es porque estaban en nuestro corazón, en el centro de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio, de nuestro ser, por así decirlo. Pero acá el Señor nos dice: os daré corazón nuevo. Quiere decir que el corazón con el que venimos de fábrica no es con el que debiéramos permanecer. Realmente muchas personas vez a vez, o por así decirlo de tanto en tanto, tienen algún rapto de creer que vienen con un corazón impecable, ¿no? A todos nos pasa que entendemos en algún momento de manera distorsionada que nuestro corazón con el que venimos de fábrica, y tal vez con aquel que ensancharon ciertas experiencias de vida o ciertas cuestiones de la crianza, que ese corazón es el corazón que vale y es el corazón con el que tenemos que seguir para siempre, ¿no? Hay un dicho que no se aplica o no debería aplicarse a los cristianos, que dice: genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y muchos se enorgullecen de semejante postura, ¿no? Yo soy así, voy a seguir así, no voy a cambiar, voy a ir con el corazón de fábrica hasta el día de la muerte. Y aunque esto nos parezca algo que solamente asumen los que no creen, quiero decirles que hay muchos creyentes que de pronto asumen esa postura. Me incluyo, porque a veces de tanto en tanto nos gana el orgullo. Pero lo cierto, lo bíblico, lo que es la verdad bíblica, nos dice que nosotros tenemos que esperar recibir del Señor y estar dispuestos a que el Señor nos dé un corazón nuevo. Hace pocos días atrás estaba hablando con un amigo y él me dijo alguna frase, no se lo hice notar, pero en la conversación me dijo una frase que me hizo reflexionar mucho. La frase es: yo a pesar de todo tengo que ser cristiano. Y esa es una actitud de un corazón nuevo. A pesar de alguna cosa que te puedan estar haciendo, a pesar de alguna situación que de pronto
no tengas por qué sufrir o que no sea consecuencia directa de ninguna acción o ninguna decisión que tomaste, pero la tenés que sufrir igual. Y esa situación viene de parte de personas que generan ese sufrimiento, pero nosotros no tenemos que excusarnos en la maldad de otros. En todo caso, lo que tenemos que hacer es, como dijo este amigo mío, ser cristianos. Y esa es la idea de un corazón nuevo. La idea de un corazón nuevo es la idea de algo distinto a todo lo anterior. Y esa es la idea también que nos trae la Biblia acerca de la conversión. Ustedes verán que todo esto que estamos diciendo es un gran desafío. Es un gran desafío. Porque nosotros podemos pensar y hacer memoria de todas las cosas que hacemos mal y comparamos con este ofrecimiento del Señor y podemos llegar a asumir la postura de que muchas veces hemos rechazado este corazón nuevo. Muchas veces hemos privilegiado orgullosamente nuestro corazón viejo y hemos rechazado este ofrecimiento del corazón nuevo. Sigue diciendo el texto bíblico: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mi versión Reina Valera 60 acá pone espíritu con minúscula. Yo, por el contexto y por otros textos bíblicos, pondría espíritu con mayúscula. Acá nos está hablando de que no solamente va a poner el Señor pensamientos nuevos, no solamente va a poner ideas nuevas, no solamente va a poner actitudes nuevas, sino que el Espíritu Santo va a ser quien permita ese milagro, esa transformación, esa conversión. Cuando vamos allá al Salmo 51, David, que confiesa su pecado, que se sabe pecador, que se sabe débil, que se sabe haber traicionado a Dios, clama por el Espíritu Santo. Y la idea es la misma, la idea es exactamente la misma que aquí en Ezequiel 36. Es una idea de cambio absoluto, un giro de 180 grados, un cambio de dirección total. Y ese cambio de dirección solamente lo puede ocasionar el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, tal vez en alguna predicación ya lo mencionamos, pero vale la pena hacerlo nuevamente. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que ese corazón nuevo, esa transformación, esa actitud nueva, ese cambio, es solamente posible por el Espíritu Santo. Pero claro, el Espíritu Santo no nos va a obligar, no nos va a llevar de las narices, no nos va a poner una soga al cuello. Hace poco me entrevistaba con una hermana nuestra y yo le decía: mira, hermana, yo no le voy a poner una soga al cuello para llevarla a determinada cosa. Es así, Dios nos respeta, Dios respeta nuestras decisiones, pero Dios nos dice que hay un ofrecimiento claro, un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón. Ahí podría haber dicho, valiéndose de alguna redundancia, quitaré de vuestra carne el corazón de carne, porque el corazón, en realidad, el músculo cardíaco es de carne. El cerebro, que es el asiento de nuestro pensamiento, también es de un tipo de carne. Pero acá dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y nunca mejor figura para el corazón viejo que tenemos. ¿Por qué es de piedra? La piedra difícilmente sea penetrable con algo, ¿no? La piedra no es sutil a demasiadas cosas. Es impermeable. La piedra, cuando uno la golpea, si es una piedra dura, no le pasa nada. La piedra no se puede moldear, a menos que uno agarre una moladora o algún elemento de desgaste, pero con las manos no se puede moldear. O sea, la piedra es una figura, en este caso, está utilizada como una figura negativa
no en sus connotaciones positivas, porque la piedra también podemos decir es firme, es estable, es permanente, pero no está utilizada en sus connotaciones positivas, sino en sus connotaciones negativas, describiendo un corazón duro, un corazón que no se puede moldear, un corazón que no se puede penetrar, que no se puede, corregir. Y a veces nosotros tomamos esa actitud, aún siendo creyentes, aún siendo declarados hijos de Dios, tomamos esa actitud de corazón de piedra. Si no se hace como yo digo, bueno, entonces voy por otro lado. Si no se me escucha atentamente cada palabra que yo digo, bueno, entonces voy por otro lado. Si alguien intenta darme un consejo cariñoso, no lo escucho. Si alguien intenta hacerme entrar en razones, rebota. Bueno, ese es el corazón de piedra. Y lo más triste es cuando quien intenta hacerme entrar en razones es el Espíritu Santo. Quien intenta moldearme es el Espíritu Santo. Quien intenta cambiarme es el Espíritu Santo, pero Él es rechazado. Recordemos algo muy importante respecto de esto. Que el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Es muy difícil pecar contra el Espíritu Santo. Hay que pasar demasiadas barreras. Como decía un profesor mío, hay que pasar el punto de no retorno. Pero ojo, que no estemos yendo hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado del rechazo sistemático y permanente del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir para el otro lado, para el lado de poder aceptar que exista ese intercambio, que el Señor nos haga esa operación, que nos saque ese corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón nuevo. Que ponga en nosotros ese corazón nuevo. Dice, fíjense cómo lo describe el corazón nuevo, ¿no? Y os daré un corazón de carne. Acuérdense que nosotros habíamos dicho en otra parte de este versículo que por ahí podría haber estado la palabra carne, pero acá está la palabra carne. Y esto está en contraposición con la figura de la piedra. La piedra es dura, la piedra es infranqueable, la piedra es inmoldeable, la piedra no es sutil a ningún cambio, pero la carne es todo lo contrario. Es dúctil, es sutil a cambios, es moldeable. O sea que acá nos está hablando de que si aceptamos este corazón nuevo, va a haber una diferencia sustancial en nuestra vida. Y una diferencia que se va a ver en nuestras actitudes prácticas, en nuestras actitudes de puertas para adentro en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, con los desconocidos. Este es un mundo que está lamentablemente lleno de un montón de carga de violencia. Y esa violencia muchas veces la tenemos que soportar y a veces reaccionamos. Hoy, por ejemplo, tuve una comunicación con una persona que no es de la iglesia. Yo estaba preguntando algún dato y la contestación que recibí fue una contestación bastante áspera, bastante árida. Así que me sucedió que iba a reaccionar, pero antes hice una oración. Y mi contestación finalmente fue una contestación compasiva. Agradecí por la respuesta y deseé que Dios bendiga a esa persona. Porque a veces la blanda respuesta, dice el texto, aplaca la ira. Pero es todo un aprendizaje poder vivir eso. Y más en este mundo que cada vez es tendiente más hacia otro lado, más hacia otra tendencia, muy diferente a la tendencia del cristianismo. Pero como decía mi amigo, yo tengo que ser cristiano. Y esa es la actitud del corazón nuevo, tener que ser cristiano. Tener que ser un seguidor de Cristo a pesar de otros y a pesar fundamentalmente de nosotros mismos.
de nuestros defectos, que los conocemos, pero no debemos sucumbir o claudicar ante nuestros defectos. ¿No? Tenemos la oportunidad de que el Señor haga esta operación, nos saque el corazón de piedra y ponga en su lugar este corazón nuevo. Hay algunas citas que quisiera compartir con ustedes que aparecen en una meditación que tengo, que de paso hemos compartido varias citas de esta meditación, Cristo Triunfante. Esta cita aparece en el manuscrito 42 del Espíritu de Profecía del año 1904, y aquí en la meditación Cristo Triunfante aparece en la página 353. Dice esta cita, que son 2 pequeños párrafos: las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos. Fíjense que cuando las cosas son solamente por los sentimientos duran un ratito. Son como el fuego en los rastrojos, ¿no? Es un fuego intenso, pero dura poquito. No son simples sentimientos las verdades de la Biblia, sino las declaraciones del Altísimo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en este versículo 26, no es algo que se le ocurrió a Ezequiel. Son declaraciones del Altísimo. El que hace de ellas una parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. O sea que nosotros tenemos que creer y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a la práctica de estas cosas. Tenemos que creerlas, pensarlas para nosotros, porque por ahí nosotros también tenemos esa actitud, ¿no? La actitud de pensarlo para otros, no. Saben que todo reavivamiento, toda reforma, toda conexión más genuina con el Señor empieza por nosotros. No empieza por el otro. Empieza por nosotros. Y dice allí, no se le dan nuevas facultades mentales. O sea, porque a veces nosotros pensamos que ser nueva criatura es porque Dios nos da nuevas facultades mentales. Sino que se eliminan las tinieblas que mediante la ignorancia y el pecado han anublado el entendimiento. En eso consiste el cambio de corazón. No en que seamos otra persona en un sentido básico, no en que tengamos, digamos, de pronto seamos otro ser humano, no. En que las tinieblas que han anulado las cosas de Dios en nuestra mente desaparecen. Dice el siguiente párrafo: las palabras "os daré corazón nuevo" significan "os daré una mente nueva". Acá está explicado bien claro y simple, ¿no? Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano. O sea, no es un cambio de la boca para afuera. Hay mucho de eso también a veces, ¿no? Cambios de autopromoción. No tiene que ver con cambiar simplemente como una actitud de marketing, por así decirlo, usando una expresión que se usa habitualmente ahora, ¿no? Sino que es un cambio real, un cambio total y real. Por la comprensión de la verdad. O sea, el cambio de corazón también implica una comprensión más excelente de la verdad, que nos es proporcionada por la palabra de Dios. Fíjense que el cambio va acompañado de la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen que han recibido el Espíritu Santo o dicen que han cambiado en su vida, pero también dicen a la vez que no estudian la palabra de Dios. Al contrario, este cambio de corazón va acompañado profundamente por el estudio de la palabra de Dios, pero no por un estudio académico, no por un estudio erudito, sino por un estudio contemplando que la palabra de Dios es la palabra justamente del Altísimo, y entendiendo que esas cosas deben ser realidad en mi vida y permitiendo que el Espíritu Santo haga esa realidad en mi vida. Dice: el que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de oración, y acá hay otro ingrediente interesante, ningún cambio de corazón va a dejar afuera la oración. Así como ningún cambio de corazón va a dejar afuera la palabra de Dios,
no va a dejar afuera la oración y tampoco va a dejar afuera el Espíritu Santo. Fíjense que tienen que estar presentes estas facetas, estas cuestiones tienen que estar presentes en ese cambio de corazón. Y luego dice, finalmente, obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiera alcanzado un plano más alto de inteligencia. Quiere decir que este cambio no es ajeno, no es imposible, es posible. No es un cambio, digamos, que es para algunos privilegiados. Algunos piensan, bueno, están las personas que sí pueden cambiar, pero hay un gran número de personas que no cambian. Eso es falso. Este cambio es un cambio necesario y es un cambio para todos. Y tiene que ver con permitir que Dios haga una obra especial en nuestra vida, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con la oración, tiene que ver en forma muy clara con el Espíritu Santo y tiene que ver justamente con dejar que nuestra voluntad esté en las manos de Dios. Decidir que el Señor haga este cambio en nuestra vida. Voy a leer nuevamente el texto. Dice el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quiera Dios que esto sea una realidad que nosotros permitamos en nuestro corazón. Quiera Dios que le permitamos al Señor hacer esta operación, por así decirlo. Esta operación que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Y quiera Dios que no pensemos, que descartemos aquella idea fatal de pensar que el corazón con el que venimos, ese corazón de piedra, es el con el que nos tenemos que manejar siempre. No es así. Hay un cambio, y ese cambio es necesario, fundamental. Y ese cambio necesario y fundamental tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que estudiar más la palabra de Dios, tenemos que orar más, tenemos que pedir el Espíritu Santo, tenemos que solicitar este cambio. Como decía este amigo mío, tenemos que ser cristianos siempre y en todo. Tenemos que, bajo cualquier circunstancia, mantener en alto el estandarte de Cristo. Porque a eso fuimos llamados, queridos hermanos. A pesar de este mundo, a pesar de todas las tentaciones y de todas las excusas que tengamos para no ser así. Porque este mundo nos va a dar no solo excusas, nos va a dar razones para que el cambio no se produzca. Pero acá el Señor nos dice, yo tengo que entregarte un corazón nuevo. Es una necesidad, es un cambio necesario. Por lo tanto, si el Señor lo dice, tiene que ser así. Queridos hermanos, Dios permita esto en nuestra vida, este milagro de la conversión, este milagro del cambio, este milagro que es solamente posible si nosotros decidimos que así sea. Dios no nos va a llevar de las narices, pero Dios va a tener todo el poder para producirlo, eso estoy seguro. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las iglesias y de las familias.